abogado de la matrícula de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, de la matrícula federal y también de la provincia de Santa Cruz, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y miembro del estudio Burgueño y Barguren, abogados, desde el año 2011. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes algunas palabras de la situación que se está viviendo y sin perjuicio de que no soy la persona autorizada para hablar sobre algunas cuestiones de esta compleja realidad que vivimos. Sí soy abogado y tengo una formación de posgrado, digamos, que he podido ir realizando en distintas universidades y sí puedo, por supuesto, hablar en lo que hace a derecho, ¿no? Y cómo esas normas que gobiernan nuestra vida se han ido revolucionando a través de la introducción en nuestro sistema de un montón de normas, pero con una cantidad y una velocidad que es imposible de seguir e imposible de rastrear. Es decir, que hoy vivimos en una situación muy especial, con un derecho de emergencia, con montones de normativas, sobre todo de los poderes ejecutivos, tanto nacional como municipal y provincial, y en ese contexto nuestra vida a veces queda totalmente extraviada sin saber cuál es la norma que está vigente y con un montón de cambios, con idas y venidas y con una constitución nacional que queda firme, tal cual se ha escrito desde el siglo XIX y con todas las modificaciones hasta el año 94 y un montón de derechos reconocidos que vemos que quedan subyugados, postergados o a veces nos deja desconcertado, que no sabemos qué es lo que se puede hacer en este Estado democrático y en un Estado de Derecho que es tan confuso. En resumidas cuentas, de lo que quiero charlar es la situación jurídica en la que se vive. O sea, desde ya que sé que hay gente que piensa distinto, que piensa que la emergencia justifica cualquier tipo de medida. Yo soy de los que tienen la idea contraria, de que en verdad no es la emergencia la que justifica cualquier tipo de medida, porque nosotros tenemos un montón de pactos preexistentes y pactos que son más importantes. Es decir, nosotros llegamos a la crisis del COVID y a muchísimas otras que ya tuvimos en nuestro país, porque no es la primera crisis que afrontamos ni la primera normativa de emergencia. Lamentablemente es muy regular que tengamos que pasar por situaciones semejantes. La última, por lo menos que tenemos más presente, es la de 2001, donde era prácticamente un adolescente, pero tengo noción de lo que ocurrió, por supuesto. Y cada tanto reiteramos estas cuestiones, ¿no? Donde aparecen poderes políticos que toman determinadas medidas y elaboran una enorme cantidad de normativas. Hay una inflación normativa enorme y la Constitución no es que ha dejado de regir, siempre se encuentra allí y siempre allí esperando y aguardando que la urgencia nos permita dilucidar mejor lo que estamos haciendo y nos permita colocar las cosas en su sitio, ¿no? Es decir, a veces en las situaciones donde hay que actuar con mucha celeridad, tal vez no se miran todos los recaudos ni se atienden a todas las formalidades. Muchas personas piensan que esto está bien. En mi opinión, no es correcto que se haga de esta forma. ¿Por qué? Porque no existe un derecho de la normalidad y otro derecho de la emergencia, sino que existe por lo menos un sistema básico al que nos tenemos que apegar, y ese sistema básico que nos tenemos que apegar es el que proporciona las herramientas para poder atravesar la emergencia, y no la emergencia se justifica a sí misma con la posibilidad de elaborar cualquier tipo de norma. Cuando uno empieza la facultad, lo primero que tiene que aprender es que el ordenamiento jurídico, es decir, todo el sistema de leyes, en el sentido más amplio, desde la Constitución Nacional y los tratados internacionales, hasta la última ordenanza y la última resolución y reglamentación del Poder Ejecutivo Municipal, conforman una pirámide. Una pirámide un poco particular porque no es, digamos, con una punta completamente afilada, ya que en el año 94, en la cúspide, es decir, en el vértice superior del triángulo, había una inflamación a partir de la incorporación de tratados internacionales. Es decir, que nuestra Constitución se compone por
el texto tradicional, más todas las modificaciones hasta el año 94, y una buena cantidad de tratados internacionales que se constitucionalizaron en el año 94, y algunos tratados internacionales que se han agregado con posterioridad a partir de un procedimiento que la misma Constitución admite. En resumidas cuentas, es un conjunto de normas bastante amplio y que, por supuesto, tiene una muy importante mirada en la protección de los derechos humanos. Es decir, la Constitución Nacional tiene montones de normas que protegen los derechos básicos humanos, como pueden llegar a ser la vida, la salud, la integridad, y de lo que por ahí más nos importa en este momento, no es que nos dejen de importar estos otros, pero sino de lo que vamos a hablar en esta charla, los que tienen que ver con la libertad tanto de trabajar, como de profesar el culto, como de desplazarse, esta libertad ambulatoria, la posibilidad de ejercer una industria lícita, la posibilidad de tener un empleo y de gozar de derechos de orden constitucional también, el derecho a estudiar, el derecho de los consumidores y usuarios de acceder al consumo, en fin, un montón de derechos que hoy se han ido postergando a lo largo de todo este año, siempre con miras en principio a través de normativas con un plazo de duración muy breve, por ahí 2 semanas, luego 3 semanas, pero luego se van reiterando una tras otra y en fin, hemos pasado prácticamente desde mediados, fines, más o menos promediando el mes de marzo hasta ahora sin saber cuándo podremos llevar adelante una vida más normal y cuándo vamos a recuperar la normalidad institucional y cuándo vamos a tener una norma que nos dé cierta previsibilidad y dejar de lado esta situación donde tenemos constantes cambios y donde no podemos saber qué nos va a pasar la semana que viene ni cuándo vamos a poder hacer algunas cosas que hacíamos cuando vemos que el resto del mundo sí está teniendo una vida bastante más normal y somos pocos los países que adoptan este tipo de decisiones tan rígidas, aunque bueno, también debo admitir que especialmente en el lugar donde vivimos se ve un esfuerzo muy grande para tratar de permitir que la gente tenga la vida más normal posible. Sin embargo, estamos lejos del estándar constitucional igual. Bien, esta pirámide entonces ya dijimos que coloca a la cabeza la Constitución Nacional. Eso es la cúspide del ordenamiento junto con todos los tratados de derechos humanos. Entonces, esas son las normas que se van a aplicar siempre y en cualquier situación de emergencia también se tienen que respetar estas normas. ¿Qué es lo que pasa con relación a estos derechos tan importantes como son trabajar, estudiar, enseñar, asociarse, reunirse, profesar culto? Lo que pasa hoy es que en algunos casos están directamente restringidos, por ejemplo las reuniones familiares están totalmente prohibidas, la posibilidad de asistir a una congregación está vedada, la posibilidad de ejercer la industria en muchos casos se ha vedado. Y la realidad es que la herramienta que veda estas posibilidades es, en primer lugar, un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional. Y luego, digamos, en un orden, podríamos decir, inferior a nivel provincial y local, a través también de decretos del Poder Ejecutivo o en algunos casos hay algunas medidas que también se decretan por ordenanza. Entonces nosotros lo que vemos es que desde la matriz de la normativa de emergencia estamos desplazando las garantías constitucionales a partir de actos que son, está bien, apropiados para una emergencia, pero no son los que la misma Constitución señala como los apropiados para poder regular y restringir derechos y garantías individuales. Es decir, si nosotros miramos el artículo 14 de la Constitución, el artículo 18, el artículo 19, los artículos 12, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 22, inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a ver que lo único que puede restringir y regular, restringir en el sentido menos amplio de la palabra, es decir, lo único que puede regular de alguna manera la libertad ambulatoria, el derecho a trabajar, la posibilidad de desempeñar una industria lícita, el culto, etc. Estas libertades del artículo 14 de la Constitución Nacional
es una ley, es decir, solo la ley, en el sentido estricto de la palabra ley, una norma emanada por el Congreso, es la que puede regular. Entonces nosotros vemos que en la Constitución Nacional nos hablan del principio de legalidad, es decir, que la ley solamente puede regular este tipo de derechos, estas libertades, estas garantías, y no lo puede hacer tampoco de ninguna manera arbitraria, ni excesiva, ni desnaturalizadora del derecho. Es decir, no puede ser por demasiado tiempo una restricción severa, fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos otro principio junto al de legalidad, que es el de razonabilidad. El principio de razonabilidad implica que si se va a tomar un tipo de medida, se va a desarrollar alguna regulación, una legislación que afecte esos derechos, tiene que ser de forma razonable. ¿Esto qué significa? No los puede desnaturalizar ni alterar, es decir, no puede perder vigencia. En todo caso, puede haber sí una restricción muy transitoria y limitada, que no puede extenderse de forma indefinida ni demasiado prolongada, cuestión que ya ha ocurrido. O sea, no puede impedirse los derechos que se reconocen en el artículo 14 de la Constitución ni ninguna otra norma de forma permanente, y tampoco de forma siquiera muy dilatada ni de forma absoluta. Es decir, que se tiene que tratar de adoptar medidas que lo permitan en la mayor manera posible. Es decir, la vigencia de esos derechos no se ha perdido y se tienen que poder ejercer. ¿Cómo se puede llegar a ejercer? O mejor dicho, la forma en que se tiene que ejercer luego lo veremos, porque obviamente también está en juego la salubridad pública y el derecho a la salud. Entonces ya no vamos a poder hacer las cosas como hacíamos antes, porque también hay otros derechos y bienes constitucionales en juego, pero no pueden ser directamente sacrificados para siempre. A eso refiero. Hay que buscar la manera de ir articulándolos en mayor medida y asegurarlos. Bien. Otro de los principios, además de legalidad y de razonabilidad, es el principio de reserva. Ningún ciudadano está obligado a hacer lo que la ley no dice, ni privado de lo que la ley no lo priva. Concretamente, el artículo 19, en la segunda parte de la Constitución Nacional, lo establece justamente después de decir que uno en su vivienda, en su intimidad, en su soledad, está exento de la autoridad estatal. Entonces, fíjense lo importante que es esta normativa, que también impone la necesidad de que sea una ley la que establezca cómo debe comportarse una persona, sobre todo cómo se están respetando sus derechos. Ningún habitante de la nación se ve obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es la palabra que no me salía en el momento, pero es así. O sea, necesitamos ley, tanto porque lo dice el 19 de la Constitución, como lo dice el 14, cuando establece los derechos, directamente habla de una regulación normativa. Sí o sí necesitamos una ley. Y aparte de eso, el artículo 28 de la Constitución Nacional nos va, por supuesto, a decir, bueno, a ver, incluso cuando haya una ley, esa ley que va a emanar del Congreso y no de otro organismo, no es un decreto ley, ni un decreto del gobernador, ni de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Esa ley también tiene muchos límites que la Constitución nos lo señala explícitamente. Fíjense lo que dice el artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que la facultad de reglamentar también está limitada. Ahora bien, si nosotros vemos todos estos derechos y vemos que el instrumento que se necesita es una ley, ya tenemos un problema cuando nos ponemos en escena de que las restricciones han venido por decretos de necesidad y de urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Según se ha señalado desde sectores muy autorizados de la doctrina jurídica, este decreto de necesidad de urgencia tiene algunos vicios de origen, es decir, por lo que les señalaba recién, ya podrán advertir que hay un problema. Es decir, evidentemente el Poder Ejecutivo, ni aún con las facultades legislativas que puede ejercer excepcionalmente, puede meterse en ámbitos que implican sí o sí la necesidad de una ley, como es el de las garantías y los derechos constitucionales, sobre todo los más esenciales, que son derechos humanos, ¿no? Entonces ya ahí sabemos que hay una cuestión de incompetencia y de ilegalidad, ¿no? Es decir, no es el sujeto del Estado que puede regular esas restricciones o esos derechos, y tampoco es la forma, ¿no? Entonces vemos que ahí ya encontramos un primer problema. Es decir, hay vicios de origen que tienen que ver con
que se regula materia propiamente del Congreso, que son garantías y derechos humanos, que sí o sí necesitan de una ley. Pero además, fíjense, el decreto, podemos decir madre inicial, que inicia con el aislamiento primero y que luego pasan a llamarse distanciamiento y que van primero prohibiendo más, luego habilitando algunas tareas, ¿no? Este decreto 297-2020 se funda en el decreto 260 de 2020, decreto de necesidad y de urgencia. ¿Qué pasa? Este otro decreto es el que declara la emergencia del COVID. O sea, en principio se declaró también en marzo de este año, antes del aislamiento, una emergencia por la pandemia mundial. Lo que pasa es que este decreto, el 260, que también sirve de base para luego decretarse el aislamiento, se funda en una ley de emergencia que es la 27.541, que en su artículo 2, si no mal recuerdo, le permite al Poder Ejecutivo Nacional realizar algunos decretos que se llaman delegados, es decir, le atribuyen una cierta facultad legislativa. Pero ¿qué pasa? Esa facultad legislativa que tenía el Congreso para la emergencia general no era para la emergencia del COVID. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo Nacional dice, bueno, ahora la emergencia que habíamos detectado, también en salud, pero por otras cuestiones, que ya son más, podemos decir, estructurales a nuestro sistema, a la hora de extenderla al COVID se extralimitó el Poder Ejecutivo Nacional en las facultades delegadas, es decir, la crisis y la emergencia, la materia de la emergencia la delimita el Congreso. No puede decir el Poder Ejecutivo Nacional, ahora que el Congreso me facultó para esta crisis, también entiendo que esta otra cuestión es una crisis. Entonces, en base a esa normativa que permitía la delegación, no se puede extralimitar y decretar una crisis diferente. Es decir, que ahí está cambiando la materia y no está trabajando sobre el ámbito de los delegados, sino que se ha extralimitado. Ese es el primer punto. Y luego, por supuesto, absorbe aún más materias que corresponden a la ley a través del siguiente decreto que empiezan a ordenar los sucesivos aislamientos. Entonces, fíjense, vicio de origen de ese decreto del aislamiento, y que obviamente el aislamiento es lo de menos, o sea, es decir, y de la prohibición subsecuente después de un montón de actividades y de restricción de un montón de nuestras libertades, es que no corresponde que regule materia que es propia de la ley, se funda en decretos que son inconstitucionales, porque considerando del mismo decreto 297 se hace alusión al 260, que ya de por sí también había violado la Constitución Nacional, por limitarse en las funciones de la normativa de emergencia. Y fíjense una cuestión también, cuando sobre todo se funda, cuando se habla del 260 de 2020, en ese momento no se había decretado el aislamiento, simplemente se hablaba de la emergencia por COVID y ese decreto de necesidad y de urgencia, según algunos autores señalan, sí se libró, se decretó en un momento donde podía todavía reunirse el Congreso. Algunos dicen, bueno, que habría igual dificultades para que sea oportuno y demás, pero el Congreso estaba sesionando hasta que luego se decretó el aislamiento y ahí sí dejó de sesionar. Pero bueno, inicialmente se podía reunir el Congreso para el 260, que era de la crisis, ¿no? En general, el que hablaba de la emergencia por el COVID. Y por supuesto, acá lo que tiene problemático también este decreto es que adopta un montón de medidas que son violatorias de los derechos constitucionales a través de un decreto que no es el instrumento, y también prevé algunas otras medidas que atentan contra la propiedad privada. Por ejemplo, quien vaya circulando va a ser detenido, o sea, obviamente por el solo hecho de circular, y luego de eso se le puede hasta privar de su vehículo, que fue lo que pasó. Vieron unos cuantos autos acá nomás en la ciudad durante los primeros meses de cuarentena de gente que circulaba, y de ya se le priva de propiedad. Es una sentencia fundada en ley, que es lo que establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Entonces, fíjense, nos encontramos ante una normativa de emergencia que irrumpe en un sistema constitucional sin que sean las herramientas propias de la Constitución las que van a regular la emergencia. Me gusta lo que, por ejemplo, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1957 en el caso Perón. La emergencia no da herramientas que la Constitución no acuerda, y eso lamentablemente no lo hemos aprendido nunca en las sucesivas crisis en nuestro país. Ha pasado.
Algunos me dirán, bueno, es importante y es totalmente perentorio que se actúe ante una crisis, pero bien, atento a esas palabras porque eso puede justificar cualquier exceso. Es decir, que la crisis es algo habitual, en nuestro país por lo menos, problemas hay siempre, pero pasar por alto por la Constitución Nacional, y bien, eso realmente es algo que no debemos permitir porque se puede justificar cualquier atropello en el miedo, la urgencia y la desesperación por ahí del momento. Entonces, realmente los que nos gobiernan esto lo tienen que saber bien y tienen que actuar en consecuencia de lo que dice la ley. No lo que digo yo, lo que dice y lo que estoy diciendo acá es lo que está escrito en la Constitución Nacional. Ahora bien, desde ya que no podemos olvidar que es cierto que existe un virus que ha afectado a una parte grande de la población, que ha demostrado que es muy contagioso, que ha causado la muerte de muchas personas, tristemente, sobre todo para los que han perdido alguna. Realmente eso es un problema que existe, ¿no? Y desde ya que la salubridad pública es un bien que hay que tutelar. Lo que estoy señalando acá es que las herramientas no han sido desapropiadas. Y aunque a alguno le puede ser una emergencia militar, insisto en esto, las herramientas no fueron desapropiadas. Pero fíjense una cuestión, a ver, cuando uno enfrenta la emergencia, ya, en este caso sí hay una causa de interés público, que es la salubridad y el derecho a la salud de las personas, ¿no? Es verdad, eso está. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando cualquier persona que tiene, por ejemplo, un colegio privado, un jardín privado, ahora que pasa mucho con los gimnasios, los restaurantes, esa persona está amparada también en la actividad que desarrolla. Y no se trata solo de esa persona, porque no es un problema tan simple. De hecho, bueno, vamos a decir la verdad, todo esto es un problema muy complejo, de difícil solución y que se ha afrontado de muchas maneras, pero en el mundo, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos a la empresa de cualquier test, están los derechos obviamente del empresario, los derechos de los trabajadores y los derechos de los consumidores. Es decir, que no es que el cierre de un determinado comercio solamente afecta al comerciante, al empresario, sino que también afecta al trabajador y por supuesto que sea cual sea la actividad, hay usuarios que también están dispuestos a utilizarla porque se prohíbe, en los últimos días se prohibieron los restaurantes y bares. Y yo, pasando por la ciudad, he podido ver que los restaurantes y bares tienen gente que quiere ir ahí, que es parte de su libertad y sus derechos de acceso al consumo, poder ir ahí a satisfacer una necesidad. Estamos hablando de lo jurídico. Entonces, fíjense, está todo este plexo de derechos frente al derecho a la salud. En la urgencia se ha privilegiado el derecho a la salud por sobre todo los demás, y en algunos casos al punto de restringir totalmente el derecho. Por ejemplo, no puedo ir a ver a mi mamá. No puedo, ¿por qué? Porque me lo ha restringido un poder ejecutivo. Pero si yo tengo el derecho a la familia asegurado y el derecho a reunión también. Sí, pero en este momento no te lo permiten. ¿Se puede permitir eso de esta forma para siempre? Y mire, yo creo que eso además viola la primera parte del artículo 19, toda vez que, fíjense, nos dicen que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, estarán solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces fíjense cómo esta intromisión afecta hasta cuestiones de la vida más personal. Y este sacrificio de todo esto que constituye nuestra vida normal es el resguardo en teoría de la salud. Ahora bien, desde ya que esa no es la ponderación que se debe hacer para siempre, porque los derechos constitucionales, por lo menos en las teorías más modernas, no se están elucubrando en el sentido de que uno excluye a otros, es decir, porque la vida y la salud son los más altos, son más encumbrados, vamos a dejar de lado, por ejemplo, la libertad, a la intimidad, a la familia, a la libertad de culto, a la libre asociación, etcétera, etcétera. ¿Esto es así? No, no. Todos se tienen que ir aplicando de forma tal de que todos sean lo más ampliamente vigentes en la realidad y diferencia de unos sobre otros. ¿Se justifica esto todavía? Y a medida que más se va prolongando esta situación, se va poniendo más en tela de juicio qué intereses deben prevalecer y desde ya que obviamente
los más postergados tendrán que ir de a poco siendo más admitidos, ¿no? Y sin descartar la cuestión formal que vengo diciendo de que aun cuando sea el Congreso de la Nación el que saque una ley de este tenor para limitar la circulación, por ejemplo, o la posibilidad de trabajar en algunas actividades o el culto, habíamos dicho que la razonería implica que tampoco podés hacer de cuenta que esos derechos no existen, sino que se tienen que aplicar, y además cuando haces de los intereses y derechos, ¿no?, tratar de que todo se aplique. No podemos postergar otros. Incluso cuando esto hubiese sido bien llevado, debía haberse la manera de que se restablezca con cierta previsibilidad y estabilidad. Y por supuesto, esto va de la mano también de algunas que son estructurales, ¿no? de nuestra por ahí poca atender a las urgencias a raíz de la falta de, ¿no? Pero es decir, la urgencia se llevaría mejor con seguro. No voy a entrar en eso porque ingresar, porque estamos hablando de derechos. Sin embargo, bueno, hoy un poco somos esclavos de nuestras acciones anteriores. En gran medida, estas limitaciones a los derechos tan importantes de nuestra vida y limitaciones a nuestra vida vienen de la mano de que tenemos un montón de carencias históricas y que afrontamos la situación con menos armas. Entonces, las herramientas se han inclinado mucho más por introducirse más en nuestra vida que en sí por garantizar más posibilidades de atención o hacer un frente desde otro punto de vista. Ahora bien, veamos un poquito más, es decir, vamos mirando cómo la herramienta utilizada hasta aquí no es la que dice la Constitución y vemos cómo los derechos constitucionales tampoco han sido razonablemente limitados ni puestos en perspectiva de que también sean aplicados, sino que por ahí se han referido a cercenar los derechos individuales por sobre, podríamos decir, un interés general que habría que ver hasta qué grado está tan conculcado, ¿no? Pero miren, la realidad es que cuando uno mira también la normativa de la emergencia, ve que estos decretos tienen más todavía problemas, ¿no? Porque la Corte de Justicia de la Nación, ya en el caso ruso, había señalado requisitos que pueden implementar los decretos delegados o las potestades legislativas del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo, y también el artículo 76 de la Constitución Nacional determina reglas. Básicamente, siempre que haya una situación de emergencia, el que debe declarar la emergencia es el Congreso de la Nación. Y la emergencia del COVID no la declaró el Congreso de la Nación. La declaró, como les dije, el presidente en el decreto 260 de 2020. El gobierno no es el facultado para eso. Desde ya que el fin de interés público siempre debe estar presente. Está presente el fin de interés público. O sea, acá hay un tema de interés público, no cabe contener la circulación de un virus. Pero fíjense esto, algo que no se ha visto, la transitoriedad. Esto es algo que no vislumbra hasta cuándo vamos a estar dentro de esta emergencia. No solo por el virus, sino porque tampoco se han planificado las etapas de forma tal que podamos tener algún tipo podríamos decir, de previsibilidad. Y tampoco se sabe cuándo cada uno de los órganos del Estado van a empezar a asumir su rol en la pandemia. Y también la cuestión de la razonabilidad del medio elegido para alcanzar ese fin de cuidado de la salud. No sé hasta cuándo estas herramientas que se han escogido van a ser las apropiadas pese a la duración y pese a que en otros lugares del mundo se utilizan otras, o puede que digamos, más allá del paso del tiempo, tengamos presente que la razonabilidad del medio elegido, hablando de la necesidad de utilizar otros bienes y otros medios al fin de afrontar esta cuarentena, que es algo que por ahí no se ha visto como que haya habido mucha innovación en ese tema. Entonces, fíjense, el tema del plazo es muy importante y la determinación que debe haber del Congreso, tanto de la pandemia como de la materia que se va a delegar al Poder Ejecutivo, es sustancial. Entonces, nosotros seguimos encontrando problemas.
Ahora bien, lo que dice la Constitución Nacional, también en el artículo 99.3, es que el decreto de necesidad y urgencia tiene que ser remitido a una comisión bicameral y luego dice la Constitución que tiene que ser tratado por las salas del Congreso, ¿no? Lo que nosotros vemos es que desde el 18 de mayo no encontramos que se hayan mandado los posteriores decretos. Hay muchos decretos de necesidad y urgencia de aislamiento y vemos que se aprobaron después de un plazo que excedió los tiempos constitucionales por la comisión bicameral y que alguna de las cámaras ha aprobado también, por lo menos lo consta del Senado, pero no, los posteriores no, es como que esos otros decretos no han seguido tampoco el tratamiento constitucional, o por lo menos no está publicado de esa forma, no lo hemos podido encontrar. Y como les decía recién, el paso del tiempo ha demostrado la posibilidad de que el Congreso de la Nación sí sesione, porque para otros temas ha sesionado y ha sido noticia nacional por algunas otras cuestiones, y el paso mismo del tiempo, más allá del vicio de origen, ¿no? Porque hasta ahora veníamos hablando de la cuestión de los vicios de origen y señalando todas las cuestiones formales y sustantivas que se ha afectado a la Constitución, pero el mismo paso del tiempo va generando otras, es decir, que cada vez va haciendo que esas restricciones sean menos razonables, aunque depende de la urgencia, también podría ser que la restricción, si la tratase el Congreso, pudiera ser totalmente válida ante un agravamiento severo de la situación, pero la realidad es que los números muestran una tendencia bastante también uniforme en los datos de la enfermedad. Entonces, digamos que el paso del tiempo es poniendo la necesidad de restaurar la vigencia de los derechos constitucionales también. Por último, fíjense en este contexto donde vamos tocando un poco de los tres poderes, ¿no? El Ejecutivo, lo que debía haber hecho el Congreso y lo poco que hizo, y también debemos ver que el Poder Judicial hasta ahora yo creo que ha sido más que prudente y ha ido justificando estas medidas, probablemente más fundados en el temor a un problema gigante de salubridad en sí que a una decisión jurídica, ¿no? Pero en líneas generales los fallos no han sido hasta el momento proclives a reconocer los derechos de las personas. Sí creo que esta tendencia se va a revertir a medida que se prolongue más la cuarentena y que a medida que el tiempo demuestre que existen otros caminos también y que los resultados del aislamiento no han dejado de colocar a Argentina entre los países que están al tope del ranking en casi todas las variables, podemos apreciar que es muy probable que vayan habiendo cambios en los pronunciamientos judiciales. Por lo pronto sí ha habido en el fallo de Lancieri un pronunciamiento a favor de las personas mayores de 70 años a las que la ciudad de Buenos Aires le impuso mayores restricciones y la necesidad de pedir un permiso especial para circular en su caso. Y hemos visto acá en la jurisdicción algún rechazo, pero bueno, probablemente que tiene más que ver con el momento en el que se vivía en sí que con la aplicación de estas normas a la resolución del conflicto. Entonces, ¿qué le queremos decir? Hoy, desde ya que todo esto está vigente, entonces cualquier persona que quiera llevar adelante su establecimiento puede llegar a requerir el auxilio jurisdiccional y obtener una respuesta que reconozca sus derechos. Obviamente esto no significa volver al estadio que estaba, porque el empresario lo que tiene que hacer es agiornarse y adaptarse, que es algo que ha pasado, ¿no? Es decir, la actividad podría regresar y la respuesta es: mire, usted tiene estos derechos constitucionales, no se los van a poder retener para siempre. Sin embargo, el tema de la salubridad ahí va a estar. Entonces ahí vamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dentro de ese marco de restricciones, lo que hay que pedir es porque las restricciones permitan más el ejercicio de las libertades y a su vez esas libertades sean llevadas a cabo también en este ida y vuelta con el derecho a la salud y la salubridad, ¿no? Estos derechos van a tener que converger y todos aplicarse en la mayor medida posible. Entonces, la vuelta a las clases o las vueltas a la explotación del restaurante, del gimnasio, tiene que ir de la mano con un protocolo. La mayoría ya lo tiene el protocolo. Entonces, en todo caso, lo que se puede llegar a lograr es
solicitar el auxilio jurisdiccional en todo caso, a los fines de que se reconozcan estos derechos y presentando las medidas de seguridad del caso para que no haya un mayor peligro a la salubridad o al derecho a la salud de las personas que acuden al establecimiento. Es decir, yo soy más de la idea por lo menos de permitir la vigencia de todos los derechos y llevar al extremo la mayor cantidad de cuidados posibles, tanto preventivos como de higiene, de sanitización, de cuidado de cada una de las personas que van a ingresar, lo que, insisto, ya en muchos lugares se estaba llevando a cabo, y tal vez en todo caso extremar eso, pero no restringir en mayor medida. Porque lo que estamos logrando obviamente es, junto a la pandemia y a por ahí no lograr buenos indicadores numéricos del avance del virus, pese a obviamente que no tiene una mortalidad en la cantidad de casos de contagio y en relación a la población total del país tan drástica como otras causas, y sin embargo tiene muchísima exposición y genera muchísimo miedo. Entonces bien, hay que actuar en consecuencia. Tenemos que ver empresa por empresa cuáles son todas las medidas que se pueden tomar. Entonces ofrecer esas medidas, de requerir la autorización primero administrativa, que puede llegar a ser mucho más expedita, y en todo caso luego teniendo toda esa información muchas veces recabada a partir de los expertos que conocen la higiene y por supuesto de ofrecer una modalidad de trabajo en la que se puedan conciliar todos los intereses en juego, y si no hubiese un permiso administrativo, de ya la justicia se encuentra facultada para determinar si estos derechos y garantías están siendo conculcados y si las condiciones que se ofrecen de trabajo son seguras, a los fines de poder avanzar en el permiso de una determinada actividad reconociendo algún derecho que sabemos que está en la Constitución. Es decir, hablo con esta cautela porque creo que la justicia todavía no ha dado amplio margen de respeto a estos derechos. Por el momento ha sido prudente y ha preferido resguardar mucho más esta cuestión de salubridad, que ya hoy, después de tantos meses, podemos cuestionarla, o por lo menos desde lo que uno se informa puede advertir que hay otras posibilidades, y frente a esto tenemos que tratar de lograr con pruebas suficientes y con fundamento que existe una modalidad de trabajo que no lesiona la salubridad y el derecho a la salud. Si pasa esto, desde ya que la empresa no tendría por qué ser afectada. Bueno, me abro preguntas porque realmente creo que lo a los abrumados, así que cualquier cosa me pueden escribir vía Facebook, y si no por correo electrónico me pueden llamar y quieren saber un poco más del tema. Esto es muy complejo, es largo, hay muchas cosas más, y desde ya que esperamos que de a poco podamos ir haciendo todos un esfuerzo por la lucha a una vida un poco mejor, por poder volver a algún grado de normalidad súper cuidadoso, o tener más libertad. Muchas gracias.